Ritual sagrado del agua. Revela tu abundancia divina en 3 días. Milagros confirmados. En un pequeño pueblo rural de México, María, una madre soltera de 35 años, se encontraba sumida en la desesperación. Su hijo, José, de 8 años, luchaba contra una enfermedad que lo debilitaba día a día. A pesar de su fe profunda en la Virgen de Guadalupe, la escasez y la pobreza parecían anidar en su hogar. María se arrodillaba cada tarde en la capilla, donde la atmósfera sagrada y el olor a cera derretida la llenaban de esperanza. Allí, con lágrimas en los ojos, repetía las enseñanzas que había escuchado toda su vida. La abundancia vendrá a aquellos que creen, pero su corazón comenzaba a dudar. Una tarde, mientras murmuraba una oración, María sintió un suave roce en su ser. Fue como si una brisa cálida susurrara en su oído: «El agua será tu señal». Su alma, quebrantada por la angustia, resplandeció de fe. Recordó el viejo ritual que su abuela solía realizar, el ritual sagrado del agua. Sin pensarlo 2 veces, decidió que tenía que llevarlo a cabo. Con esmero, se dispuso a preparar el agua, bendiciéndola con oraciones de los salmos y añadiendo hermosas flores silvestres, como su abuela le había enseñado. Cuando compartió su intención con la comunidad, enfrentó miradas de escepticismo. Algunos se cruzaban de brazos, murmurando en voz baja sobre la posibilidad de un verdadero milagro. Sin embargo, María, abrazada por su fe y acompañada de una fe inquebrantable, no se rindió. Los días siguientes, algo parecía cambiar. José comenzó a mostrar signos de mejoría que, aunque sutiles, eran esperanzadores. Tantas noches resecos de incertidumbre empezaron a convertirse en un nuevo sueño de vida. Y, como un rayo divino, su pequeño puesto de frutas comenzó a atraer más clientes. Milagros confirmados. Aún así, los murmullos en el pueblo persistían. Había quienes se reían, quienes dudaban. Ante esta oposición, María sentía un tira y afloja en su corazón entre la alegría de los resultados y la pena por la incredulidad de algunos. Sin embargo, no flaqueó. La fe la sostuvo como un faro en medio de la tormenta. Llegó el 3er día, el día decisivo del ritual. La comunidad, aunque escéptica, se congregó en la capilla, expectantes. El silencio se apoderó del lugar cuando María se puso de pie frente al altar, con el agua bendita entre sus manos. Sus ojos brillaban de determinación, su voz resonaba en el aire con fuerza y amor. «Dios, muéstranos tu poder». Fue entonces cuando el cielo se iluminó. Un rayo de luz divina entró a raudales por las ventanas, iluminando el rostro sereno de la Virgen de Guadalupe. En ese instante, el agua en sus manos comenzó a brillar con un fulgor sobrenatural. La congregación contuvo la respiración, y el temor reverente envolvió el ambiente. Sentían una sacudida de energía que les recordaba el poder inquebrantable de la fe. Pero justo en el clímax de ese momento, el cielo se oscureció de repente. Una sombra pasó sobre el pueblo, sumiendo a todos en una profunda incertidumbre. La fe de María, a prueba, latía en su pecho como un tambor. Con el corazón palpitando y los ojos nublados por las lágrimas de expectación y temor, se enfrentaron todos a la pregunta eterna: ¿sería esta la señal que habían estado esperando, o todo quedaría perdido en la penumbra de la duda? Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. La atmósfera estaba cargada de expectativa. La congregación miraba a María, quien sostenía el agua resplandeciente, mientras sus corazones anhelaban la manifestación divina. Iban a descubrir si el milagro era real. ¿La luz era un signo, un mensaje celestial?
La congregación contenía la respiración, esperando ansiosamente lo que vendría. En ese momento de incertidumbre, todo estaba por definirse. ¿Qué sucedería a continuación? La congregación se encontraba en un silencio palpable, como si el aire mismo se hubiera detenido para contemplar el milagro que estaba por manifestarse. Los rostros, iluminados por la tenue luz del altar, reflejaban una mezcla de incredulidad y esperanza. María, sintiendo el peso de la mirada del pueblo sobre ella, cerró los ojos por un instante. En su corazón, una oración ferviente se levantó. Señor, que tu voluntad se haga, aunque mi corazón tiembla. Un murmullo inquieto se empezó a expandir entre los fieles. Algunos no podían contener su duda. Para ellos, lo que ocurría era como un espectáculo ajeno, una historia que habían escuchado muchas veces, pero nunca se habían atrevido a creer. Pero María, abrazando su fe como su única arma, alzó el agua resplandeciente y se dirigió a cada uno de ellos. Lo que hoy vemos aquí no es solo un acto, es una manifestación de nuestra fe colectiva. Cada uno de ustedes tiene el poder de creer, no solo en lo que sus ojos ven, sino en lo que su corazón siente. De repente, el aire se llenó de una energía intensa. Una corriente de luz traspasó la sombra que cubría el pueblo, haciendo que algunos habitantes se levantaran de sus asientos, incrédulos, pero cautivados. Los murmullos se tornaron en susurros de alegría y sorpresa. Un ligero viento pareció empujar la angustia hacia atrás, como si unos brazos divinos abrazaran a cada uno de ellos. En esos momentos de conexión, María sintió cómo cada poro de su piel vibraba con poder. «Que el agua bendita refleje la luz de Dios», exclamó con fervor, mientras derramaba unas gotas de aquella agua sobre el altar. En ese instante, el aire se cargó de la fragancia de las flores que había puesto. Era un olor tan dulce que elevó el espíritu de todos hacia lo divino. Los ojos de José, que se encontraba en la última fila, brillaban con un fuego nuevo. Su cuerpo, debilitado por la enfermedad, pareció recobrar fuerza. Con gran esfuerzo se levantó, apoyándose en el respaldo de la silla. «Mamá», gritó con una voz que resonó clara, «siento que puedo caminar». La comunidad estalló en júbilo. De repente, la incredulidad se transformó en un fervor renovado. El milagro estaba ocurriendo frente a sus ojos. María se giró hacia su hijo, y las lágrimas brotaron sin control, mientras una risa aterradora y pura llenaba la capilla. Poco a poco, las sombras comenzaron a disiparse, como si el mismo cielo hubiera decidido dar un paso atrás y dejar que la luz triunfara. La fe que había guiado a María hasta ese momento se hacía palpable entre los presentes. Pero entonces, en un giro inesperado, la luz se desvaneció, y un eco profundo resonó en el corazón del pueblo, generando un temblor en el suelo. «¿Qué ocurre ahora?», pensaron, atemorizados. Este era un nuevo desafío. La sombra del escepticismo no se había ido por completo. ¿Sería la luz de Dios suficiente para mantener la esperanza viva? Y, más importante aún, ¿qué otro propósito tendría aquel acto sagrado? María sintió que una nueva ola de determinación la atravesaba. No solo era su fe la que estaba en juego, sino también la del pueblo que había comenzado a creer en los milagros. Mientras la congregación miraba con un nuevo brillo en sus ojos, María se preparaba para enfrentar la siguiente etapa del ritual. Un poder sin igual la iluminaba mientras se preparaba para llevar esta revelación más allá, a donde pocos se atreverían a ir. ¿Qué nuevas manifestaciones de fe y milagro estaban a punto de suceder en su pequeño pueblo? Y así, la historia de María y su agua bendita apenas comenzaba. La verdadera pregunta ahora era, ¿qué otros secretos desvelaría el agua y cómo cambiaría su vida y la de todos a su alrededor? La atmósfera en la capilla estaba cargada de una anticipación palpable. La luz que había iluminado momentáneamente los rostros temerosos ahora titilaba, como si ofreciera una última advertencia. María respiró profundamente, dejando que el aire impregnado de fragancia floral le llenara los pulmones.
Con cada latido de su corazón sentía que la energía a su alrededor tejía una tela de conexiones invisibles entre su alma y la propia comunidad. El eco reverberante que aún fluía entre ellos parecía desafiar a la realidad. No era solo un sonido, era un llamado. La voz del pueblo resonó en su interior. Estamos juntos en esto, vamos a creer. Así que, con movimiento firme, María se acercó al centro del altar, donde la imagen del santo patrono brillaba en la penumbra. Hoy, espíritus cansados, venid a mí. Venid a conocer el poder de Dios manifestado aquí, proclamó, cada palabra brotando de su alma como un manantial de esperanza. La congregación se acercó un poco más, como si cada uno de ellos sintiera que su destino estaba entrelazado con el de ella. Cuando las primeras gotas del agua bendita cayeron, la calma se transformó en un silencio reverente. Los ojos de los presentes se mantuvieron fijos en el pequeño recipiente que brillaba con luz celestial. Era un acto simple, pero transcurría en la presencia de lo extraordinario. María sintió cómo el calor del amor divino fluía desde su corazón hacia la comunidad, convirtiéndose en un solo latido, una única oración. De repente, un estallido de luz blanca llenó la sala. Los fieles temblaban, pero el miedo se convirtió en un sueño compartido. La luz era como gasolina sobre las llamas del espíritu reavivado. Un murmullo se convirtió en un canto, en melodías que se alzaban hacia el cielo, resonando con un estruendo renovador. Cada nota era un recordatorio de que su fe no estaba sola, que el poder divino residía en su creencia colectiva. Entonces se oyó un grito: «El agua sanará mi corazón». Era Clara, una anciana del pueblo que siempre había estado llena de dudas. María la miró mientras se acercaba, su rostro iluminado por el inesperado fulgor de la esperanza. Con una fe renovada, Clara levantó sus manos hacia aquella agua que ahora caía como un suave rocío. «Déjame tocar esa agua, déjame sentir su poder». María caminó hacia ella, y el instante en que sus manos se encontraron fue como un rayo de luz punzante. El milagro sucedió. Clara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Sus ojos se abrieron como si despertara de un largo sueño. Las lágrimas comenzaron a brotar, esta vez no de desesperación, sino de liberación. Un grito de alegría se alzó de los corazones presentes, llenando la capilla con ecos de esperanza. Pero en medio de aquella euforia, María sabía que algo más estaba por ocurrir. El viento sopló con fuerza, como si una voz tenue susurrara a su oído, recordándole que cada milagro implicaba una elección. Ahora, la elección era suya y del pueblo. ¿Elegimos creer incluso cuando la duda acecha? ¿Nos moveremos hacia adelante a pesar del costo? Las preguntas se arremolinaron en su mente, desafiando su fe, pero al mirar las caras esperanzadas que la rodeaban, se sintió empoderada. Hoy somos parte de algo más grande. La luz que hemos traído aquí iluminará incluso las sombras más oscuras. Pero algo en su espíritu insistía, y no podía ignorarlo. El murmuro del pueblo se volvió incierto nuevamente, como si una brisa helada atravesara la calidez del momento. María podía sentir que el agua todavía guardaba secretos, misterios que aún no había revelado. Estaré lista, pensó, listo para descubrir lo que viene. Sin embargo, ¿qué carga llevaban sus corazones? ¿Qué sombras se ocultaban detrás de sus sonrisas? La respuesta se acercaba a pasos agigantados. La próxima revelación sería fundamental. Podría desvelar la manifestación definitiva de fe y amor que transformaría su pueblo para siempre. La historia apenas comenzaba, y la batalla por la fe se precipitaba hacia un nuevo horizonte. ¿Qué misterios aguardaban en el etéreo límite entre lo humano y lo divino? El coro de la capilla aún vibraba en el aire, llenando cada rincón con la resonancia de la fe renovada. María sintió como la presencia del Espíritu Santo les envolvía, una manta cálida de amor divino. Pero, con cada resplandor de luz, la pregunta seguía a sus pensamientos. ¿Qué otro milagro nos espera? La congregación estaba animada, pero había un murmullo persistente,
un eco sutil de dudas que trataba de abrirse paso en sus corazones. Mientras observaba el rostro de Clara, aún bañado en la luz del milagro, María entendía la importancia de lo que habían comenzado. Las expectativas estaban altas, y la fe había tomado fuerza, pero también había sombras que amenazaban con volver. Con un gesto suave, invitó a todos a unirse en oración. Las manos se entrelazaron una vez más, creando una cadena de almas unidas en la adoración. «Señor», comenzó María, «aquí estamos, llenos de confianza, dispuestos a recibir tu luz. Abre nuestros corazones y revela aquello que nuestra fe necesita ver». De repente, un susurro melódico llenó la capilla, y la luz parecía danzar sobre las cabezas de los fieles. Era como si los ángeles cantaran en armonía con ellos. María cerró los ojos y se dejó llevar por la música. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Una imagen apareció en su mente, un río claro que fluía, rebosante de pureza y vida, recordándole el agua bendita que sostenía en sus manos. Era un símbolo poderoso. El agua había traído un milagro de sanación a Clara, pero su significado era mucho más profundo. María se dio cuenta de que ese flujo no solo hablaba de curación física, sino de restauración en todos los niveles, emocional, espiritual y comunitario. A medida que las oraciones se alzaban, una sensación de urgencia comenzó a recorrer el lugar. ¿Estamos listos para permitir que ese manantial de gracia nos transforme?, pensaba María, sintiendo la inquietud en sus entrañas. Esa agua simbolizaba no solo un pequeño recipiente, sino un océano de posibilidades. ¿Qué sucedería si abrieran sus corazones y recibieran esa abundancia divina? «Esto no es solo sobre nosotros», dijo María, abriendo los ojos y mirando a su comunidad. «Es sobre el mundo. Cada uno de nosotros tiene el poder de ser un faro de luz. La abundancia que Dios tiene para nosotros no es solo para nuestro beneficio individual, sino para impactar a todos los que nos rodean». Los murmullos de la congregation resonaron con un nuevo fervor. Algunos comenzaron a compartir sueños, anhelos y esperanzas que habían mantenido ocultos. Cada relato, cada voz era un ladrillo más en la edificación de su fe colectiva, y María se sintió crecer en ese espacio, como si cada historia fortaleciera la red que les ataba. Sin embargo, a medida que hablaban, el viento cobraba fuerza. Fuera de las puertas de la capilla se percibía la llegada de una tormenta. El cielo oscurecía, y el sonido del trueno resonaba en la distancia. Un escalofrío atravesó a María. «No hay que temer», pensó. «El agua traerá vida, no muerte». ¿Estamos dispuestos a desafiar las tormentas externas y abrazar la abundancia que se avecina?, preguntó María en voz alta, sintiendo que el aire se cargaba de expectativa. Instintivamente, cada persona alzó su voz, resonando con un sí poderoso. Pero justo cuando el clamor alcanzó su cenit, un estruendo sacudió el suelo. Una sombra oscura cruzó velozmente ante la luz. María sintió que su corazón se detenía. «¿Qué es esto?», se preguntó, mientras la congregación guardaba silencio. La atmósfera cambiaba. ¿Era apenas una prueba antes del siguiente milagro? En ese momento, la respuesta se tornaba más importante que nunca. Las dudas podían ser sombras, pero la fe era luz. Y ante la inminente revelación, María se sintió lista para enfrentar lo desconocido. Con cada latido, el amor de Dios mantenía su espíritu firme, y el pueblo, unido en su convicción, estaba a las puertas de un nuevo amanecer. Pero, ¿cuál sería el precio que tendrían que pagar para enfrentar la oscuridad que se acercaba? La respuesta llegaría pronto, revelando así el verdadero poder de la fe. La atmósfera en la capilla se tornó densa, como si el aire mismo estuviera cargado de expectativas. María fijó la mirada en el altar, donde la luz titilaba con un fulgor especial. Las voces de la congregación se apaciguaron, dejando que el eco del trueno fuera el único sonido que quebraba el silencio. Cada corazón latía al unísono, creando un ritmo de esperanza y temor. «¿Qué viene ahora?», murmuró Clara, entrelazando las manos de María con un gesto de búsqueda de consuelo.
María le sonrió, transmitiendo la fuerza que había recibido del Espíritu Santo. Sabía que la fe era más sólida que cualquier sombra que se atreva a cruzar su camino. Fue entonces cuando escucharon una voz que resonó en el fondo del alma misma, una mezcla de poder y dulzura. «No temáis», dijo la voz, profunda y serena, como el murmullo de un río tranquilo. Era como si cada palabra estuviera saboreando el aire, impregnándolo de verdad divina. La tormenta es una prueba, un tránsito hacia lo que estoy a punto de revelar. María sintió un estremecimiento recorrer su cuerpo. Las palabras no eran solo eco de esperanza, sino promesas que calaban hondo. El viento arremetía con fuerza. Las ventanas temblaban y pequeñas gotas de lluvia comenzaron a golpear el suelo. Pero en lugar de desesperarse, la congregación se unió aún más. Los rostros se iluminaban con la fe, y los corazones se unían en un clamor. «¡Estamos listos, Señor! ¡Haz lo que debas hacer!», resonó la voz de Pedro, un anciano sabio de la iglesia, cuyas palabras siempre tenían el poder de elevar el espíritu. Las gotas de aguacero parecían tocar el suelo como alabanzas en forma de sonidos, y poco a poco, el estruendo del trueno se tornó en un canto celeste. En medio de todo, María cerró los ojos nuevamente y buscó la paz en su interior. La imagen del río claro regresó. El agua estaba viva y parecía invitarla a profundizar en su significado. «¿Y si esta tormenta solo es el principio?», pensó. «¿Qué milagro nos espera realmente?». Un escalofrío la recorrió de nuevo, esta vez no de miedo, sino de expectativa. La lluvia se intensificó y en su mente comenzaron a surgir imágenes de gentes curadas, corazones restaurados y un barrio transformado. Todo comenzaba a sentirse más que posible, se sentía inminente. De pronto, una luz brillante emergió del fondo de la capilla, rompiendo la oscuridad. Era como un faro que guiaba a los perdidos, un símbolo palpable de la gracia de Dios. Las palabras de María vibraban en el aire. «Él está aquí, lo sabemos, Él viene a transformar, a sanar». La congregación, al reconocer la luz, empezó a elevar los brazos en alabanza. El murmullo se convirtió en una sinfonía vibrante, mientras los corazones se abrían como flores al sol. Las sombras crujieron ante la gloria desbordante, y el miedo comenzó a desvanecerse. De repente, un fuerte golpe resonó en el suelo, como si la tierra misma respondiera a esa luz. Todos se miraron con ojos desorbitados. «¿Qué fue eso?», preguntó Clara, con voz temblorosa pero llena de curiosidad. Cuando la luz alcanzó su cenit, el golpe se repitió, y esta vez una vibración se extendió por el suelo, llevándose consigo las dudas. Las paredes de la capilla parecieron vibrar en un baile de fe y esperanza. Era un mensaje claro de que el cielo estaba respondiendo y la presencia de Dios se hacía cada vez más palpable. Y entonces, como si el tiempo se detuviera, un susurro resonó. «Prepárense. La abundancia que esperan ya está aquí, pero para recibirla deben cruzar la puerta de la valentía». María sintió una descarga de energía y se dio cuenta de que estaban a punto de entrar en un momento crucial. La oscuridad externa ya no era la preocupación, sino cómo cada uno de ellos podría abrirse a lo que Dios traería. La congregación estaba en la cúspide de un nuevo despertar, pero la pregunta era, ¿qué sacrificios estarían dispuestos a hacer por la abundancia que anhelaban? Las miradas se cruzaron y en cada uno había un fuego ardiendo. La fe estaba ahí, pero la oscuridad no había desaparecido, y la promesa de un milagro estaba a punto de ser puesta a prueba. ¿Qué decisiones tomarán para enfrentar la tormenta y recibir la bendición que Dios había preparado? La respuesta se acercaba, y el pueblo de Dios estaba preparado para dar el siguiente paso. Los corazones vibraban en la capilla, y el aire estaba impregnado de expectación, como si el mismo cielo estuviera inclinado sobre ellos. El brillo de la luz seguía danzando, llamando a aquellos que tenían el valor de seguir. María, con el espíritu encendido, miró a su alrededor.
Cada rostro reflejaba el deseo de un cambio, de una transformación. Hoy, aquí y ahora, podemos elegir. ¿Quién dará el primer paso hacia lo desconocido? La voz de Pedro resonó una vez más, fuerte y clara, como un timón en medio de la tormenta. Todos pareció que contenían la respiración ante la posibilidad de levantarse, de cruzar ese umbral de valentía. María se sintió impulsada. Era su momento. Con voz firme, se puso de pie y dijo: «Nos preparamos, Señor, no solo por lo que traerás, sino por lo que estamos dispuestos a dejar atrás. Nuestras cadenas, nuestros miedos, los entregamos a ti». Un murmullo poderoso surgió de la congregación. Otros comenzaron a levantarse, uno tras otro, como un eco de fe. «¡Amén!», resonó Clara, con los ojos reluciendo, mientras se unía a su amiga. Era una danza de fe, y el grado de compromiso de cada uno era palpable. La atmósfera pesada comenzó a transformarse en un cántico de esperanza. «¿Qué haremos después de esto?», se cuestionó una voz entre la multitud, y fue una pregunta que colgó en el aire. María, sintiendo que era un momento sagrado, tomó un paso hacia el altar. Las lágrimas le brotaron sin previo aviso. Estamos aquí para abrazar lo que viene. El agua que fluye, el milagro que se avecina, el poder transformador de nuestra fe. Entonces, como si la naturaleza misma respondiera al llamado ardiente de sus corazones, un torrente de agua comenzó a fluir del altar, un chorro claro y radiante que parecía tener vida propia, reflejando la luz con destellos casi celestiales. «El agua de la transformación», gritó Pedro, mientras todos contemplaban la maravilla ante ellos. El sonido del líquido al caer resonaba como un eco de gozo. El ritual sagrado ha comenzado. Cada gota representa una decisión, una entrega. Vengan y recen, sumérjanse, dejen que el agua limpie sus corazones. Uno a uno, comenzaron a acercarse al agua, inclinando la cabeza y sumergiendo sus manos. María sintió que el líquido fresco tocaba su piel, llevándose las pesadas cargas. Era un renovarse en su esencia más profunda. Las risas y los llantos de alegría se entrelazaban en una melodía profunda, celebrando el acto de entrega al que se estaban atreviendo a participar. Los rostros de todos reflejaban tanto el temor como la esperanza, y lo que comenzó como una tormenta externa se sentía ahora como un torrente interno de amor divino. «El miedo es solo una sombra, y nosotros somos la luz», proclamó Clara, que acababa de sumergir sus manos en el agua. Las palabras resonaron en los corazones de todos, encendiendo un fuego que prometía hacer arder cualquier duda. De repente, un último estruendo se oyó justo en el corazón del ritual, una vibración profunda que parecía traer consigo un mensaje ancestral. ¿Están listos para recibir lo que esta agua trae consigo? El eco reverberó en cada alma presente. Las miradas se cruzaron. Era un instante de decisión, donde cada uno debía confrontar el compromiso que estaban dispuestos a asumir. Sería la última oportunidad antes del milagro. Y así, en medio de sus pensamientos, la congregación esperó con ansias el siguiente paso. ¿Qué se revelaría en estos días de transformación? ¿Cuáles serían las aguas que cambiarían sus vidas para siempre? Los murmullos de la congregación se intensificaron. Sus corazones palpitaban como uno solo. María sintió el aire cargado de promesas, de una energía vibrante que parecía moldear el espacio a su alrededor. La luz que emanaba del altar ahora iluminaba no solo el lugar, sino también las esperanzas que todos llevaban dentro. «Recibamos este momento como un regalo», dijo Pedro, acercándose nuevamente al centro. Su voz, llena de pasión, atrajo la atención de todos. Cada gota de agua es un símbolo del amor de Dios, un recordatorio de que podemos dejar atrás nuestros temores y abrazar la abundancia que se aproxima. María miró las manos de sus hermanos y hermanas, aún húmedas del agua que fluía. Era un acto de entrega a lo desconocido, a un futuro que ni ellos podían imaginar, pero que se sentía seguro en el corazón. Una calidez comenzó a llenar el aire.
casi como si la misma presencia divina estuviera allí, caminando con ellos. Hoy quiero que cada uno piense en lo que significa esta agua en su vida, continuó Pedro, mientras su mirada se posaba en cada rostro. ¿Cuáles son esas montañas que necesitan ser movidas? ¿Qué bendiciones no reconocidas están esperando ser descubiertas en sus vidas? La congregación se sumió en un silencio reverente. Cada uno comenzó a meditar en sus propias luchas y sueños. María sintió una conexión más profunda con sus hermanos, como si cada uno de ellos estuviera tocando el alma del otro. Era un momento sagrado, de vulnerabilidad compartida. «Recuerden», dijo Clara, con una sonrisa iluminando su rostro, «el agua también es vida. En ella hay nuevos comienzos, sanación, restos de dolor que se disuelven. Abramos nuestros corazones para recibir a nuestro Creador». Al pronunciar estas palabras, una sensación de alegría brotó entre ellos, como un río que fluía generosamente a su alrededor. La música suave comenzó a sonar en la capilla, creando un ambiente propicio para la adoración. Las voces comenzaron a elevarse en un canto armonioso. Pasaban de un lamento a una declaración de fe. «Te alabamos, Señor, por lo que estás a punto de hacer». Las lágrimas comenzaban a brotar nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de alegría, del esperado renacer. Mientras la congregación se deleitaba en ese acto colectivo, un rayo de luz brilló más intensamente desde el altar, como si el cielo mismo se abriera en respuesta a su entrega. El torrente de agua comenzó a agitarse, con movimientos casi celestiales. Cada gota parecía querer contar una historia de esperanza, fragilidad y valentía. María se sintió impulsada a dar un paso más. «Señor, aquí estamos listos para recibir tu abundancia. Abre nuestros ojos a lo que tienes preparado para nosotros». Su voz resonó, llena de una autoridad que sorprendió incluso a su propia alma. «¿Están preparados para lo que vendrá en los próximos días?», preguntó Pedro de nuevo, intensificando la atmósfera de anticipación. La multitud respondió con un contundente «sí», lleno de emoción y fe. Cada uno supo en ese instante que el camino estaba trazado. Las decisiones que tomaran, las oraciones que elevaban, cada acto de entrega era parte de un plan divino mucho más grande. Aquello que parecía solo un ritual ahora era un camino sagrado hacia la transformación. El final de la ceremonia se aproximaba, pero en sus corazones había un nuevo comienzo. Todos esperaban con ansias lo que los próximos días traerían, la revelación que aguardaba en algún rincón del horizonte. Un sabor dulce de lo divino ya impregnaba el alma del lugar. Y así, mientras el eco de sus voces aún resonaba en la capilla, la pregunta se asomó entre los pensamientos de todos. ¿Qué milagros genuinos se manifestarán en su vida cuando finalmente abran sus corazones y permitan que la abundancia divina fluyan libremente? La capilla empezó a vaciarse lentamente, pero el espíritu de unidad y esperanza aún flotaba en el aire. María se quedó un momento, observando cómo las últimas luces del día se filtraban a través de los vitrales, creando un mosaico de colores que danzaba por el suelo. Cada tono parecía cantarle al corazón de los presentes, un recordatorio tangible de la luz que Dios iría revelando. Con cada paso que daba hacia la salida, sentía cómo la presencia divina la seguía. Cuando cruzó la puerta, una suave brisa la saludó, trayendo consigo el aroma fresco del campo. Este aire, lleno de promesas, parecía chocar contra su piel, encendiéndola de una calidez que la llenó de expectación. ¿Qué haría Dios en los días que venían? Ya fuera de la capilla, vio a sus hermanos y hermanas reunidos en pequeños grupos, compartiendo risas y palabras de aliento. Era claro que la ceremonia había resonado profundamente en ellos. Clara, con un brillo en sus ojos, se acercó a María. ¿Sentiste eso? Este es solo el comienzo del plan que Él tiene para nosotros. Sus palabras, tan ardientes como el sol que comenzaba a ocultarse, llenaron de energía el alma de María. «Sí, estoy lista para todo lo que venga», respondió María, sintiendo el coraje brotar desde lo más profundo de su ser.
se dio cuenta de que no solo estaba preparada para recibir abundancias, sino también para ser un canal de ese amor que había aprendido a esperar. La noche llegó y, con ella, los días de espera comenzaron. María se dedicó a la oración, cada palabra fluyendo como agua de su boca, conectándose con Dios con la esperanza de que algo maravilloso se manifestara. Su fe era como una llama que ardía intensamente, pero había algo más, una necesidad de acción. Unos días más tarde, caminó al mercado local. La rutina de la vida diaria nunca se detiene, pero en ella había un latido nuevo. Esa mañana, en lugar de solo comprar, llevaba consigo pequeños paquetes de provisiones. Quería compartir la abundancia que sentía en su corazón, lo que lo hizo parecer aún más lleno de vida a sus ojos. Mientras ofrecía comida a algunos de los más necesitados, notó que cada vez que un rostro se iluminaba por su gesto, un eco de alegría resonaba en su interior. Allí, entre abrazos sencillos y sonrisas agradecidas, María sintió una conexión más profunda con Dios. Esa conexión era tanto un regalo como un mandato. Ella no era solo una receptora de bendición, sino también un puente para permitir que otros las vivieran. Al regresar a casa, una sensación de inquietud la siguió. No podía sacudir la sensación de que, aunque había comenzado a mover las aguas en su entorno, había algo más grande esperándola. Entonces se sentó en su habitación y elevó una oración sincera. Señor, estoy lista para recibirte en toda tu plenitud. Muéstrame lo que quieres que haga. Los días siguieron fluyendo, cada uno trayendo su propio conjunto de expectativas y sorpresas. María había escuchado rumores de una reunión espiritual grande que se llevaría a cabo en la plaza del pueblo. Muchos hablaban de milagros, de una intervención divina que podría cambiarlo todo. La noche de la reunión, María estaba llena de fervor. Mientras las luces brillaban en la plaza, su corazón latía al compás de la multitud. Una voz resonó en su interior, más fuerte que el bullicio que la rodeaba. Hoy, Señor, todo puede cambiar. Y en ese instante, mientras la esperanza palpitaba en sus venas, la pregunta se formó nuevamente en su mente. ¿Qué milagros se desatarían esa noche y qué lugar ocuparía ella en todo esto? Una promesa vibrante se asomó para todos. Un recordatorio de que el camino de la fe siempre está lleno de sorpresas. Y quizás el tiempo de recibir bendiciones aún más profundas estaba a punto de comenzar. La plaza vibraba con energía. Las luces danzaban como estrellitas en la noche, mientras grupos de personas se unían en oración y adoración, creando un ambiente solemne, lleno de expectativa. María, sintiendo la pulsación de esa fe colectiva, dejó que la bravura del momento la envolviera. Se movía entre los rostros, sintiendo la esperanza y la devoción como un río que fluía, llevándola cada vez más cerca de algo grande. La voz del predicador resonaba clara y fuerte, llenando el espacio. Palabras de promesas y milagros brotaban de sus labios como el manantial que nunca se agota. «Hoy es el día de tu milagro», decía, mientras los presentes respondían con un clamor creciente. Las almas se unían, elevándose a los cielos, mientras María cerraba los ojos y dejaba que su corazón le hablara. Ella sabía que estaba siendo llamada a algo más grande. Un suave murmullo comenzó a surgir entre la multitud. El agua, el ritual del agua. Decenas de manos levantadas apuntaban hacia un antiguo pozo en el centro de la plaza, conocido por ser un lugar donde a lo largo del tiempo muchos habían buscado sanación y revelaciones. María sintió una oleada de emoción. El agua era símbolo de vida, renovación y una conexión directa con el Espíritu Santo. Se acercó al pozo, llena de un anhelo profundo. La voz de su corazón resonaba. «¿Qué me quieres mostrar, Señor?» En ese momento, experimentó una visión, una corriente de luz brillante emergiendo del agua, tocando cada alma a su alrededor. La luz parecía llamar a los sedientos a acercarse, a recibir no solo agua, sino también el poder transformador del amor de Dios. La oración del líder congregó a todos hacia el pozo. Con cada inmersión,
Reciban su milagro. Aquellos que crean, verán. Aquellos que se entreguen, serán renovados. María, llevada por ese fervor, se sumó a la fila de los que aguardaban su turno. El peso de su historia, el peso de la vida misma se desvanecía con cada paso hacia adelante. Luego llegó su turno. Miró el agua en paz y con esperanza. Tomó una respiración profunda y con el corazón ligero, dejó caer su mano en el agua fresca. Entre el murmullo y la oración, sintió cómo la corriente la envuelve, como un abrazo amoroso de lo divino. Al salir, se sintió limpia, no solo por fuera, sino también por dentro. El eco de su propia voz resonó. Gracias, Señor, por esta renovación. En ese instante, la multitud prorrumpió en vítores. La atmósfera chisporroteaba de promesas cumplidas y sueños recuperados. Aquello no solo era un ritual, era un encuentro con lo sagrado. Y en ese abrazo de fe colectiva, la esperanza se desbordaba. Al mirar alrededor, vio lágrimas, sonrisas, brazos alzados en adoración. Sin embargo, su corazón, aún lleno de preguntas, le hizo sentir que algo más estaba por suceder. No podía ignorar esa inquietud que persistía en su interior. ¿Acaso el milagro que había anhelado tan ardientemente no era solo para ella, sino para todos? La noche estaba llena de posibilidades. Ella solo necesitaba abrirse a ellas. ¿Y si la clave para responder a esa inquietud estuviera en un acto de amor más allá del ritual? ¿Qué más requería su corazón? Ese pensamiento bañó su mente, mientras su espíritu anhelaba explorar el camino que se extendía ante ella. La reunión continuaba, y María sentía el murmullo de la vida que la rodeaba. Este era solo el principio, un susurro de lo que vendría. Mientras se mantenía en oración, se dio cuenta de que la noche no había terminado. Algo más estaba aguardando. ¿Cuál sería el siguiente paso que Dios tenía preparado para ella? La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas de la capilla, bañando a María en el resplandor de un nuevo día. Su corazón, lleno de expectación, latía con fuerza ante la promesa de lo que vendría. La comunidad había comenzado a despertar, y el eco de la noche anterior aún vibraba en sus almas. Había un nuevo aire, una fragancia de fe y esperanza que los envolvía. María se dirigió a la capilla, sintiendo la energía a su alrededor. Ella sabía que el ritual sagrado del agua había sido solo el comienzo de algo grandioso. La gente había sido tocada, y no solo por el milagro de la sanación de su hijo José, sino por un poder más grande que estaba uniendo a todos en una misma fe. Recordó las caras de su comunidad, fusionadas en alegría y asombro. A medida que la congregación se iba reuniendo, María tomó un momento para observar a cada persona. Algunos aún llevaban consigo el peso de antiguos doloros, pero otros brillaban con una luz renovada. «Qué hermosa es la fe», pensó. Fue entonces cuando decidió que el camino hacia la abundancia no solo sería para ella, sino para todos. Se acercó al altar donde una vez había sostenido el agua resplandeciente y mirando a su congregación, alzó la voz. Hermanos y hermanas, hoy no solo celebramos lo que Dios ha hecho, sino que vamos a unirnos para descubrir lo que aún puede hacer. La abundancia que hemos sentido no es solo para nosotros, es para compartir. Seamos luces en la vida de otros. Las palabras resonaron con un eco divino, haciendo vibrar el ambiente con la verdad de su mensaje. La gente empezó a murmurar, la emoción crecía entre ellos. María sintió que cada mirada se iluminaba de nuevo, como flores floreciendo al inicio de la primavera. No solo nos quedaremos aquí, continuó. Esta fe requiere acción. Creamos un fondo, ayudemos a los que aún no conocen nuestras palabras. Cada uno de nosotros puede ser un canal de amor y esperanza. Las voces comenzaron a unirse en un clamor de apoyo, y el espíritu de generosidad llenó el aire. Más allá de las palabras, algo comenzó a materializarse. Después de la reunión, grupos de personas empezaron a organizarse, con manos unidas y corazones abiertos. Iniciaron una campaña de alimentos y provisiones para los necesitados en su comunidad. La gente traía no solo lo que podía,
sino también amor, abrazos y sonrisas. Una semana más tarde, María se encontraba en el centro de la plaza, donde el eco del pozo la había llevado a unirse a sus hermanos en un ritual de entrega y amor. El karma de sus acciones florecía a cada instante, y cuando observaron a aquellos que antes no tenían lo necesario, se dieron cuenta de que el agua que brotaba del pozo jamás había sido el verdadero milagro. Eran ellos mismos, juntos, compartiendo su abundancia. En el corazón del acto, cuando todos se alinearon para servir, el frío viento trajo consigo el rumor suave de lo divino. María sintió otra vez ese poder envolvente que había sentido en la capilla. En ese momento, sus ojos se encontraron con los de José, parado entre aquellos necesitados que ahora sonreían gracias a su fe colectiva. Se abrazaron, y esa conexión dio vida a su espíritu. «Mira lo que hemos comenzado, mamá», él exclamó con una sonrisa resplandeciente. Un mes después, en la reunión mensual de la comunidad, un anciano se acercó a María. «Tu fe, hija, ha encendido una chispa en nosotros. El pozo ahora es un campo de abundancia. La red que formamos es más fuerte y más brillante que nunca», dijo con lágrimas en los ojos. María respiró hondo. El milagro de la abundancia no solo llegó a ella, sino que se extendió a todos ellos. La enfermedad, las sombras y las dudas se habían disipado, y en su lugar dejó un camino claro hacia la luz de la generosidad y el amor hacia los demás. El instante mágico sucedió cuando la comunidad, reunida nuevamente, decidió celebrar su conexión. En medio de risas y alegría, decidieron hacer un festival, donde cada rostro reflejaba no solo gratitud, sino la certeza de que habían sido transformados. Desde la música contagiosa hasta los bailes circulares, todo giraba en torno a la celebración de la vida. Esa noche, mientras se encendían las antorchas, María miró a su alrededor, sintiendo el calor de sus corazones entrelazados en una única melodía de fe y amor. «Señor, aquí estamos», susurró. «Le damos gracias por todas las revelaciones, por la abundancia que has traído a nuestras vidas». El viento sopló suavemente, trayendo sonido como respuesta. Y fueron esos momentos de fe compartida, de risas y abrazos, los que reafirmaron el camino. Agradables y llenos de luz, se sintieron el latido del pueblo, un faro que brillaba con la certeza de que Dios había puesto sus manos sobre ellos. María supo, sin duda alguna, que el verdadero ritual del agua había sido el acto de entrega que cada uno había realizado, y que ese acto de amor permanecería eternamente en sus corazones. Ahora, la clara llamada de la restauración de su comunidad resonaba por todo el pueblo. La historia de María, su fe y el poder de la acción colectiva serían recordados por los años, transformando a personas y corazones por igual. La abundancia divina había sido revelada en su vida, y nunca dejó de fluir. Y así se cerró el capítulo de este magnífico viaje, pero uno nuevo se estaba formando, una historia que continuaría floreciendo. Es tiempo de reflexionar y vivir la abundancia en casa, hermano de fe. Actúa ahora. Si este relato ha tocado tu alma, no esperes ni un segundo más. Suscríbete inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe y transformación. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus reacciones y testimonios sobre el final. Y sobre todo, comparte el video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación de amor divino. Este es el momento de mostrar tu apoyo, porque solo los verdaderos siervos de Dios entienden la importancia de ayudar a que esta luz siga brillando.